Tardes, chavos, ¿se escucha? Sí, profe. Sí, maestro. Ok. ¿Tienen alguna duda de lo que vimos ayer? ¿No se oye? Sí, sí se escucha, profe. ¿No se escucha? ¿Qué? Digo que si tienen duda de lo que vimos ayer. Pues de mi parte no. Bueno, es que me estoy comiendo una naranjita. Vamos a ver la Provechito, profe, ingeniería. provechito. Gracias. La ingeniería de las bandas. Vamos a ver acá desde el principio, ¿no? Te dicen, ¿sí se ve o no se ve? Sí, sí se ve. Sí, profe, sí se ve. Bueno, aquí estamos viendo un capítulo, dice capítulo 11 del libro del link que les mandé. Repito que ese es un libro que se ajusta más o menos a nuestro nivel, nos explica bien, o nada más que tiene varios errores. Bueno, más bien muchos errores en las fórmulas, en los despejes, pero en general las explicaciones y todo lo que se ve, pues es lo que está bien. Pues aquí ya empezamos ayer a ver algunas cosas y bueno, ya tienen una idea. Y aquí nos dice, ¿no? La función de una transmisión de correa es transmitir movimiento giratorio y torque de un eje a otro suavemente, sin ruido y de manera económica. Las transmisiones de correa proporcionan la mejor combinación integral de flexibilidad en el diseño, bajo costo, poco mantenimiento, facilidad de ensamble y ahorro de espacio, ¿no? Comparado con otras formas de transmisión de potencia, las transmisiones de correa tienen las siguientes ventajas. Son menos costosas que las transmisiones de engranes o de cadenas. Todo lo que es acero es caro, ¿no? Y por tantito si le damos tratamientos térmicos y si utilizamos acero aleado y si quién sabe con tantas cosas. Entonces las bandas son muy baratas. Ponerlas es barato y quitarlas es, y si se rompen las volvemos a poner y barato. Y es rápido, no tenemos que desarmar toda la máquina y nada más aflojamos un tornillo, unos cuantos tornillos, recorremos el motor, metemos la banda, tensamos y listo, ya quedó otra vez y la máquina sigue funcionando. Y luego dice, la distancia entre centros de los ejes es flexible, mientras que en las transmisiones de engranes está restringida. O sea, no importa que me pase con 1 centímetro, o 2 centímetros o 2 pulgadas, se puede ajustar podemos hacer los arreglos para que se ajuste la banda, ¿no? No hay problema. En cambio, los engranes, si me falla tantito, ay, es que me falló medio centímetro, no, pues ya esa no va a servir. Luego dice, operan suavemente y con menos ruido a grandes velocidades, ¿no? Bueno, los carros, automóviles, pues las RPMs que alcanzan a veces son, no sé si han visto el tacómetro del carro de su papá, pues ustedes ya tienen carro, a lo mejor son juniors. El tacómetro dice que a veces las motos alcanzan 14,000 RPM, ¿sí? Los carros andan sobre 7,000, 8,000 RPM. Entonces, pues 8,000 RPM pues es mucho, ¿no? Luego dice, se puede diseñar para que se deslicen cuando se presente una sobrecarga. Si en el cada caso que un elemento de máquina ya está desgastado o se está trabando, ¿sí? Pues lo que hace es que se empieza a patinar la banda, empieza a sacar humo y nos damos cuenta pues, que algo está mal. Y no llega hasta que la máquina se descompone gravemente. Y luego dice, no requieren lubricación, como es el caso de los engranes o cadenas o cualquier otro sistema de transmisión, necesitan un sistema de lubricación. En este caso las bandas no ocupan eso. Luego dice, se suelen utilizar en más de un plano. Sí, o sea que no necesariamente tiene que estar por ejemplo, vemos que los engranes hay de ejes paralelos, de ejes cruzados,
de ejes a 90 grados. Igual aquí las bandas las podemos poner a 90 grados, las podemos poner con ejes paralelos y así. Y además les había comentado que si están un poco desalineados, no hay mucho problema. Luego son fáciles de ensamblar e instalar, además de que requieren tolerancias flexibles. O sea, si me paso un poco, no hay problema. Requiere escaso de mantenimiento y funcionan bien en la absorción de cargas de choque. Ya sabemos cuáles son las cargas de choque, ¿no? Son cargas súbitas. Por ejemplo, esas, no sé si han visto las bailarinas no de ballet, sino de esas que utilizan los que andan arreglando las carreteras o los de ingeniería civil que andan compactando, ¿no? Y que como que brinca y va pegando, ¿no? O sea, son cargas trepidantes o cargas súbitas. Luego dice, las correas por lo general se fabrican como una sola pieza, sin uniones, con materiales como tela recubierta, ya vimos ayer, ¿no? Que es de caucho o neopreno y tiene una malla que la cubierte de tela, ¿no? Que es de este material. Bueno, y de fibra de vidrio, decía, ¿no? Y también los tensores, los hilos que van ahogados en el neopreno, bueno, pues son los que le dan la resistencia para desarrollar la potencia, ¿no? Y luego dice, comercialmente hay muchas formas de correas, las cuales se listan aquí. Bueno, aquí ya vimos nosotros ayer que hay de cuero, hay de hule, hay de neopreno, hay redondas, hay planas, hay correas en B o trapezoidales, ¿no? Estas son las trapezoidales. Estas son correas planas, que ya casi no se usan, bueno, pues porque decíamos que si acaso en las bandas transportadoras, pero realmente no desarrollan mucha potencia, ¿no? Las bandas transportadoras. Y tenemos aquí correas en B múltiples, ¿no? Ya les había comentado que mucha gente dice, ah, no, pero es que las bandas aguantan menos. No, las bandas desarrollan la potencia que ustedes quieran. Y le pueden poner una mediana o tres chicas, ¿no? O podemos poner así, si requieren una mucha potencia, a veces por el espacio no se puede, entonces le podemos poner una sola, pero grandota, ¿no? Una E. O si no, le podemos poner varias chicas para que muevan la carga, ¿no? Y también habíamos visto ayer, estas son correas corrugadas. Si ustedes ven esta y esta, ¿qué diferencia tienen, chavos? ¿Sí están ahí o no? ¿Cuál y cuál, profe? Ya se durmieron, ¿no? Esta que dice correa en B y correa corrugada. ¿Cuál es la diferencia? Pues la forma en que asienta, ¿no? Porque la correa en vez está lisa y la corrugada pues tiene como que ¿Qué ventaja, unas guías. qué ventaja me da? Pues mejor agarre, ¿no? Yo creo. O bueno, no sé cómo llamarlo. Pues no, o sea, es que estamos hablando, sí, sí, dices, ah, es que me da mejor agarre, ¿no? Habíamos dicho ayer que este fondo, esta cara de la banda, no debe llegar al fondo de la polea. ¿Por qué? Porque se patina, se va a patinar. Debe trabajar en los flancos, ¿no? Porque ahí es donde tú lo aprietas y entra como una cuña y es lo que hace que no se patine. Y si tú haces que llegue hasta el fondo, pues esto no va a actuar como cuña, sino que nada más va a estar ahí, se va a patinar, se va a quemar. Aquí esto, a muchos, casi hay ingenieros que ni saben, nada más de, es corrugada, ¿no? Pero esto que está corrugada aquí se ve leve, pero hay unas que son más profundas. Pero esto, hay unas poleas que son muy chiquitas. Entonces, cuando tú las quieres montar en la polea muy pequeña, esta no alcanza a hacer el doblez, la curvatura para que asiente bien en los flancos en el canal de la polea. Entonces, esta normalmente se puede patinar cuando tenemos una polea muy chica.
Y esta tiene mayor flexibilidad, ¿cómo se llama? Se puede doblar más. Y bueno, pues por eso esta es mejor, ¿no? Y ayer habíamos visto que esta es una banda de distribución, es igual de los mismos materiales, pero bueno, pues ya vimos que tiene más hilos que esta, ¿no? Bueno, pues esta lo que pasa es que cuando eches a andar el carro, no, pues como es una carga súbita, eh, tú imagínate, amarra algo pesado con un hilo. Y sí, con el hilo lo levantas, pero dale el jalón y verás que se rompe. Entonces, por eso le ponen un montón de hilos, porque como lleva cargas súbitas o trabaja con cargas súbitas, entonces, para que aguanten, ¿no? Los impactos. Y bueno, habíamos dicho que esta banda no es síncrona, pero esta banda que va montada en una polea dentada, esta sí es una banda síncrona, ¿ok? Como es el caso de los sistemas de encendido de los automóviles, ¿no? Donde tiene que ir sincronizado la posición del pistón, el tiempo de chispa de la bujía, el tiempo de compresión y el tiempo de escape, para que liberen los gases, que cuando explote el gas, pues, se liberen, ¿no? Pues, tiene que estar sincronizada para abrir y cerrar la válvula, ¿ok? Cierra la válvula de admisión y abre la válvula de compresión y para que salgan los gases. Cuando va bajando el pistón, entonces todo el sistema hace que abra la válvula de admisión y entonces cuando va bajando jala el combustible, cuando va bajando el pistón jala el combustible y cuando va subiendo lo comprime. Entonces todo eso es son sincronizados, todos esos movimientos son sincronizados y se ocupan estas bandas, ¿no? Bandas síncronas o bandas dentadas síncronas. Bueno, y entonces aquí nos dice, ¿no? Aquí yo lo que les digo es que no vamos a inventar, no vamos a fabricar bandas, no vamos a fabricar poleas, porque bueno, pues aquí nos dicen, ¿no? Ya las poleas ya están estandarizadas, comercialmente tú vas y dices, yo quiero una polea en B para correas de estas, ¿no? Aquí dice, para una correa 3B, es lo mismo que A, B y C, solamente que, bueno, pues varían muy poquito, ¿no? Y te dice, ¿no? Pues aquí diámetros de paso de las poleas acanaladas en pulgadas. Entonces, de 2.2 para este tipo de correas. Para correas 5B, están todos estos diámetros en pulgadas. ¿Ok? Para correas, o sea, ya está estandarizado, pero que si se puede calcular, por supuesto que se puede calcular. Solamente que si tú dices, ay, es que fíjate que necesito aquí, mira, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a empezar esta de 6, ¿no? Y dice, es que necesito una de 6.3, ¿no? De 6.3 pulgadas, ¿no? O sea, por eso nos dicen que la flexibilidad de utilizar bandas, pues la podemos estirar o que quede un poco más corta, no hay problema. Porque pues aquí de 6 a 6.5, pues hay cuánto, 12, 12 milímetros, ¿no? Entonces, pues no hay mucho problema que tú quieras hacer a fuerzas una polea de 6.2 o 6.3 pulgadas, ¿no? Entonces, por eso ya está todo estandarizado, ya no tenemos que andar maquinando, ni diseñando, ni nada, ¿no? Pues aquí te dicen, ¿no? Y luego aquí te dicen aquí está el canal y aquí te dicen diámetro de paso. ¿Cuál es el diámetro de paso? De aquí a acá, no es el diámetro exterior, sino aquí tiene su diámetro de paso. Aquí dice que este es el barreno de la flecha, diámetro interior y diámetro del cubo, diámetro ahora sí que se oye feo eso de mamelón, en donde va todo esto montado, ¿no? Y entonces esto es aquí donde va la flecha. Y el diámetro de paso, diámetro primitivo, es de este punto a este punto, no es exterior. Y aquí ya, pues, para por ejemplo, nos dicen, para 5B, pues ya nos están diciendo en las medidas, ¿no? De las bandas. Aquí, por ejemplo, dice una 3B. Pues te dice de cara exterior, 3 octavos. Y aquí de 5.16. Y el diámetro, así, ya te van diciendo.
Entonces, si a ti te dicen, pues es que es una banda 3B, bueno, pues a lo mejor ni te interesa saberlo porque nada más se rompió y como la banda dice, en la cara superior dice el tipo de banda, pues tú nada más vas y dices, me da una banda 5B y ya nada más le dices de qué largo, ¿no? La banda te dice más o menos de qué largo. Igual de 8B, pues 8B pues, nos refiere a las medidas que tiene cada una y el ángulo también nos dice, ¿no? Y en base a qué se determinan las bandas, ¿no? ¿Qué banda utilizar? Si voy a diseñar un sistema de transmisión por bandas y poleas, bueno, pues esto sí nos importa. Si quieren, tómenle captura de pantalla, porque esa gráfica pues sí la vamos a ocupar para el examen. Que no va a haber examen, ¿no? Pero vamos a hacer prácticas. Entonces, tómenle una captura de pantalla. Si yo les digo, se requiere una banda 5B, o te dicen, el sistema va a trabajar o va a mover 50 HP, una carga que requiere 50 HP y que va a funcionar a 150 RPM. Pues, ¿cuál? Aquí dice RPM del eje más rápido. ¿Cuál es el eje más rápido? ¿La polea chica o la polea grande? La chica. La chica. Entonces te dicen, del eje más rápido, entonces nos están diciendo que esta es la polea motriz. Ujú. Entonces dicen, o sea, aquí te dicen, ¿no? ¿Cuántos caballos de potencia, de cuántos caballos es el motor? Te dicen, no, pues que de 5. ¿Y, y el motor a cuántos RPM trabaja? No, pues que a 1750. Bueno, si el motor es de 5 HP y trabaja a 1750, lo que le corresponde es una banda 3B. ¿Cuánto mide la banda 3B? Aquí dice, de cara, 3 octavos. Y de altura, 5,16. ¿No? Pero es fácil comprender esto, ¿no? Y si te dicen, no, es que el motor que tengo es de 100 HP, ¿no? Y además el motor gira a 500 RPM, ¿no? Entonces 100 HP, aquí lo checas aquí, y aquí a 500 RPM, y a donde se crucen, es a lo que va a funcionar adecuadamente con una banda 5B. ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, profe. Bueno, y bueno, aquí es algo que aquí, bueno, pues así se seleccionan las bandas. Por ejemplo, aquí longitud de las correas en B dispones comercialmente. Longitud de las correas en 3B, ¿no? Aquí, ¿qué dice in? ¿Qué quiere decir? Inches, pulgadas. Pulgadas, ¿ok? Y entonces aquí me dicen la longitud de la correa de 3B la podemos encontrar comercialmente de 25, de 26,5 pulgadas, de 28 pulgadas, de 30 pulgadas, de todas estas, ¿no? Eso quiere decir que, por ejemplo, bueno, si yo voy a hacer un diseño de máquina, yo tengo que calcular la distancia entre centros y sacar ¿cómo se llama? El desarrollo de la banda para saber de qué largo voy a comparar la banda. ¿Ok? Entonces, bueno, y luego aquí también nos dicen, ¿no? La longitud de las correas 5B, pues, igual, las otras, por ejemplo, las bandas que tenemos allí de las que vimos ayer, que banda tipo E, banda tipo A, B, C, D, hay hasta la E, que es la más gruesa, la más grande, pues esas son las bandas. Y aquí te dicen, bueno, las bandas tipo E, o las bandas tipo A, hay de estas medidas, ¿no? Comercialmente, ya. Porque ahí sí no puedes decir, pues hágame una de tantas pulgadas. No, esas no te lo pueden hacer. Ya están todas estandarizadas y te las van a hacer de acuerdo a estos valores. Solamente puedes comparar. Imagínate que tú dices, es que yo necesito una banda de 57 pulgadas o de 58 pulgadas. Entonces aquí tú ya vas a tener que ver que no hay de 58 pulgadas, hay o de 56 o de 60. Y entonces tú dices, bueno, entonces, ¿cuál pongo, no?
Eso ya va a ser cuestiones de que si tú puedes retirar el motor más para afuera para que apriete una de 60 o vas a comprar una 56, pero tienes que reducir la distancia de entre centros de una polea y de la otra polea. Eso ya va a depender de las posibilidades que tengas de movilidad cuando tienes la máquina ahí, ¿no? Entonces tú vas a ver cuál es la que mejor queda, o la de 60 o la de 56, porque no hay de 58. ¿Ok? ¿Sí queda claro eso? Sí, profe. Y bueno, y luego los cálculos son igual que los engranes, ¿sí? No, y qué otra, ay, levas, o sea, son muy, la relación de transmisión se saca igual, los diámetros se sacan igual, la velocidad de entrada y la velocidad de salida se calculan igual. ¿Ya vieron aquí las fórmulas? Aquí están. Miren. Aquí dice distancia entre centros. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. A ver si alguien me puede explicar qué quiere decir eso. Es para saber qué correa necesitamos, ¿no? Es para saber la distancia entre centro y centro que debe tener las poleas. Y si yo tengo la distancia entre centros y tengo los diámetros de las poleas, puedo calcular la longitud de la correa. Si yo no tengo la distancia entre centros, no puedo calcular ¿cómo se llama? La longitud de la correa. Y también, antes de calcular la distancia entre centros, debo saber de qué diámetros, ¿no? ¿Y cómo le hago para determinar el diámetro 1 y el diámetro 2? Pues necesito saber la velocidad de entrada. Aquí está. La velocidad de entrada. Necesito saber cuánto le tengo que reducir a la velocidad de salida. Y en función de eso, calculo los diámetros. Y calculo los diámetros en función de qué? De lo que hay comercialmente. Si yo agarro y digo, no, pues ya calculé, ¿no? Dices, voy a poner una banda, porque como va a mover, aquí nos dice, ¿no? Imagínate, vamos a pensar, ¿no? Que tú vas a ocupar un motor de 20 HP, ¿no? Y va a girar a 1000 RPM, ¿no? Aquí está, a 1000 RPM. Y entonces ya tenemos el primer dato, ¿no? ¿Qué tipo de banda vamos a utilizar? Una banda 3B. Y entonces dices, ¿de qué tamaños hay? Bueno, voy a ocupar estos tamaños en función de qué. Esto. No quiere sombrear. En función de esto, señores, de la relación de transmisión. ¿Se acuerdan que en Granes vimos velocidad 1, velocidad 2 es igual, bueno, W1 entre W2 es igual a R2 entre R1, o puede ser diámetro 2 entre diámetro 1, y eso, todo eso, cualquiera que yo ocupe es relación de transmisión, pues así se saca igual. Y entonces, por ejemplo, si tú dices, no, yo quiero una relación de transmisión de 3 a 1, ¿no? De 3 a 1. Entonces yo voy aquí y digo, si mi relación, voy a ocupar una correa 3B por las RPMs y la potencia que voy a mover, entonces tú dices, de 3 a 1 quiere decir que voy a tener esta de 3 pulgadas y otra cuánto debe de medir. 8, ¿no? O De 3 a 1 pues debe ser 9, ¿no? 9, ¿no? ¿Sí o no?
Sí, sí, sí. Ok, bueno, ¿cuál se acerca a 9? Pues esta es la más cercana, ¿no? Más o menos. O 10. Eso ya va a depender de cómo estás de cuestión de, si a ti te dicen, no, es que tiene que ser bien preciso la velocidad de salida. No, pues si es bien preciso, manda a hacer la polea de 9 pulgadas, ¿no? No hay más. Pero si te dan una tolerancia, dices, bueno, más o menos 200 RPMs. Ah, bueno, pues entonces ahí ya tienes un poco más de flexibilidad y dices, puedes decir, bueno, pues entonces mi diámetro de la polea motriz va a ser 3 pulgadas y mi polea conducida va a ser de 8 pulgadas. Ya tenemos los diámetros, ¿no? Así se selecciona, ¿no? Y puede ser, ¿no? Que la relación de transmisión sea, no, pues de 3 a 1.5, porque se puede, ¿eh? O 3 a 1.8, se puede, y entonces tú ya lo calculas y tú dices cuál es la que más se puede, ¿no? Entonces puede ser 3.3 y tú ya ves cuál es la que se acerca, multiplica 3.3 por 3 y ya vas a sacar cuánto debe de medir la polea conducida, ¿no? Dependiendo de la relación de transmisión que quieras. Y cuánto necesitas que la polea motriz, perdón, que la polea conducida gire, a qué velocidad, ¿no? Bueno, y entonces aquí ya tenemos, ya después de que decidimos nosotros qué tipo de banda, los diámetros de las poleas, ahora sí ya ocupamos esta, ¿no? Esta es para calcular la distancia. Pero, por ejemplo, imagínate que este es como, por ejemplo, aquí, si tú no sabes ni idea, no tienes ni idea de cómo sacar la distancia entre centros, pero imagínate que ni siquiera sabes la relación de transmisión. A ti nada más te dicen que es, pues vas a poner esta de 3.3 y una de 14 pulgadas, ¿no? Ah, bueno, pues entonces aquí le pones. Y entonces te dice, el diámetro, bueno, la distancia entre centros debe ser mayor que el diámetro de la polea conducida. Pero debe de ser menor de 3 veces el diámetro 1 más el diámetro 2. ¿Eso lo entienden? Imaginemos, a ver, háganlo por favor en su cuaderno, ¿no? Y imagínate que tú ya decidiste, ¿no? Que vas a ocupar, ¿qué? Vas a ocupar una polea, la polea del diámetro 1 va a ser 3.1 y la polea 2, el diámetro 2 va a ser, eh, vamos a poner el 10.5, ¿ok? ¿Ya lo copiaron? Diámetro 1 dijo 3.1. Aquí dice 3. Ponle 3.6, vamos a pensar que 3.6, la motriz, y la conducida, ponle 10.6. Sí. ¿La motriz cuánto, profe? 10.6, la motriz 3.6. ¿Ok? Y entonces te dicen que la distancia entre centros puede abarcar todo este rango, ¿no? Entonces háganlo a ver cuánto le saldría. Lo hago en mi cuaderno. Sí, nomás para que confirmemos que sí sale eso. Ok. Es que mi computador está bien lento. Ok. Vamos a ver aquí. Partir. Ok. Bueno, eh, nuestra distancia entre centros dice que diámetro 2, ahí, 14, dice que diámetro 2 es igual bueno, aquí le vamos a poner la fórmula.
dice que debe ser que la distancia entre centros y debe ser que 2 veces diámetro 1 más diámetro 2. ¿Ok? ¿Sí se entiende o no se entiende? Sí, profe. No, es 3 veces, no es 2 veces, es 3 veces. ¿Ah? Y entonces ya dijimos, ¿no? Que aquí puede ser, el diámetro 2 era, ¿qué? 3.6, ¿no? Sí, la motriz es 3.6. Y no. Ah, sí, pero este es el diámetro 2. Habíamos dicho que Lucida 10.6. 10.6 Ajá. y esto debe ser menor que la distancia entre centros y esto debe ser menor que 3 veces. Aquí serían 3 serían, en el diámetro 1 decíamos que eran 3.6, ¿no? Más Sí, profe, más 10, 10.6. 10.6, ¿no? Eso es igual a 14.2, creo. Bueno, aquí serían 10.6. Esto es menor que C. O es menor, debe ser, ¿cuánto? Mm, 14.2, ¿no? Por 3 es 42.6. 42.6. Ok. ¿Qué quiere decir eso, señores? Pues que está bien, ¿no? ¿O no? No, maestro. Tú eres muy inteligente. A ver, analiza. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la distancia entre centros debe ser mayor a 10.6 y menor a 42.6, ¿no? Bueno, es lo Sí, que dicen, ¿no? sí, sí. O sea, eso te va a servir para calcular la longitud de la banda. Entonces, eso quiere decir que tú puedes ocupar, imagínate que puede ser 12, ¿no? Puede ser 12 y, o sea, si encuentro que la distancia entre centro y centro, la distancia entre centros es 12, está bien. Y si ocupo una banda, porque esto me va a servir para seleccionar el tipo de banda, ¿no? Y entonces la longitud de la banda, pues. Y si encuentro aquí, si encuentro una banda que diga 42, de 40 pulgadas, también. O sea, siempre y cuando sea mayor a esto y menor a esto, este, va a funcionar la banda. Si estos valores, si no se respetan, entonces la banda no va a funcionar pues, adecuadamente, ¿no? Pero este sería el valor. En este rango, mayor a 10.5 y menor a 42.6. Dentro de ese rango, lo que sea, la banda va a funcionar bien, ¿no? Entonces, tú aquí puedes decir, pues yo ocupo, para que no me salga tan cara, pues una de 20, o dependiendo de las dimensiones de tu máquina, de espacio, de todo, ¿no? Entonces, esta es la longitud mínima que debe de tener, los rangos que debe tener, ¿no? Y entonces, bueno, ya vimos, ¿no? Y, y luego aquí tenemos aquí. Bueno, entonces ya vimos que aquí si ocupo una de 20, de 18, la distancia entre centros no hay problema. Entonces aquí está. La longitud de la correa es esta pequeña formulita que la verdad está bien engorroso sacarlo todo. Es mucho trabajo, mucha talacha. Pero bueno, si estás diseñando y eres ingeniero, pues tienes que hacerlo. Entonces, aquí te dicen la longitud de la banda. A ver, vamos a leer aquí. La longitud de la correa es la longitud total de la correa. En resumen, se especifica por lo general la longitud exterior. Esta es la dimensión que se obtiene al enrollar una cinta métrica alrededor del lado exterior de la correa. Porque hay lado interior y lado exterior, ¿no? Entonces aquí nos están diciendo que es la longitud del desarrollo exterior
o de la circunferencia exterior, mención que se obtiene al desarrollar una cinta métrica alrededor del lado exterior de la correa en posición de operación. Las correas están disponibles comercialmente en longitudes específicas. Ya vimos la tabla. Incluye las longitudes disponibles de correas en la B industriales. Las distancias entre centros y los diámetros de pasos se relacionan matemáticamente por... Bueno, aquí ya está. Esto quiere decir que, por ejemplo, nosotros habíamos visto que si teníamos una distancia entre centros de 12, pues yo puedo ponerle aquí 12, porque aquí me dice, esta C es la distancia entre centros. Entonces, si mi distancia entre centros decido que es 12, pues aquí le pongo 12 y aquí también 12, ¿no? Y si yo digo, bueno, pues que es que la distancia adecuada es de 20 pulgadas, bueno, entonces